todo porque este tema es lo que se ve todos los días y es lo más significativo, digamos, evidente clínicamente, la úlcera. También las infecciones de partes blandas en sus diferentes modalidades, desde un absceso, un flemón, un síndrome compartimental del pie, que existe ese término, y osteomelitis. Entonces, para eso hay que definir qué es una úlcera. Una úlcera es una lesión de la piel penetrante a la dermis o más profunda, como fascia, músculos, ligamentos, tendones y huesos. Y digo esto porque úlcera superficial, porque muchas de las veces el paciente va con un callo y en ese callo, debajo de ese callo existe una úlcera. Y dice, no tiene úlcera, tengo un callo, doctor. Ok, mucho cuidado, esa es una úlcera ya. No todo callo puede ser una úlcera, pero sí un buen porcentaje de estos callos pueden enmascararse con una patología de este tipo. Infección de partes blandas, que es una invasión ya de tejidos mucho más profundos, que incluyen la fascia, el músculo, los tendones, los ligamentos, causados por bacterias o microorganismos, que provocan en el pie y en el tobillo una respuesta inflamatoria y destructiva. Y aquí van desde un flemón, un absceso. Osteomelitis es una infección ósea o articular con compromiso del hueso esponjoso del pie y del tobillo en un paciente diabético causado por bacterias u otros microorganismos en el pie y en el tobillo, manifestado por una respuesta también inflamatoria y destructiva. Estoy definiendo claramente los términos para que después no se preste a ninguna duda. Hablar, no, que está infectado, no, que está contaminado. Hay que tener mucho cuidado. Y ese es nuestro gran problema. No sabemos definir, cuando hablamos de alguna término tenemos que definir las características del término a utilizarse. Eso es lo que estoy haciendo en cada uno de los temas abordados. El siguiente es la fisiopatología. Y aquí, nuevamente, la hiperglicemia y la resistencia a la insulina son las causas más importantes de esta úlcera, pero adicionalmente aquí vienen los otros dos componentes, la neuropatía y la arteriopatía periférica diabética. Por eso es de que esto es secuencial. Los colegas en la de Tumbes y Chiclayo me comentaban, pero hay que darle una charla individual. No lo van a poder entender individualmente. Tienen que escuchar todo el proceso para uno poder entender. Otra de las grandes preguntas que me acaban de hacer afuera es el libro que voy a presentar al final del día. Lo he tratado de ser lo más simple posible, porque el libro debe ser fácil de acceder, agradable, colorido, para que el lector sienta las ganas de comenzar y terminar esto. Y muchos de los libros de esta patología de pie diabético son volúmenes inmensos que terminan siendo pesados, sobre todo para quienes quieren comenzar a conocer este tema. Entonces, adicionalmente a los problemas que ya mencioné, se une la injuria, o sea, la lesión, que va a estar produciendo una infección. También puede, aparte de esto, por supuesto, tiene que mencionarse de que los microorganismos saprofíticos o los que están dentro del pie, en la piel, pues invaden estas zonas afectadas o esta epidermis y dermis y finalmente produce una infección de superficial a profunda y finalmente una osteomelitis. El siguiente es un gráfico en donde menciono
cómo es el proceso. Y aquí viene un tema. Cuando la herida no se cura, cuando la úlcera no se cura, significa que estamos hablando ya de una alteración de la curación normal, y esto frecuentemente lleva a una úlcera diabética. Porque todos estos mecanismos en el paciente que puede curarse, en el paciente normal no ocurriría una úlcera. Los médicos se activarían los mecanismos fisiológicos y esto no llevaría a una úlcera, salvo que la injuria sea de alta intensidad. En el diabético hay alteraciones en varios niveles. Es por eso que la úlcera es más compleja. Esto es otro esquema donde ya yo abordo la cuestión infecciosa. Y aquí la cuestión infecciosa tiene que ver mucho el agente causante, la enfermedad concomitante que tiene o el nivel. Esa es la pregunta que me hizo el doctor. Y los pacientes con insuficiencia renal crónica, por supuesto, son más predispuestos a tener más problemas. Sí. Los pacientes que tienen depresión también, por supuesto. Entonces, todo esto, las enfermedades concomitantes, llevan a que la colonización de la bacteria sea mayor. Si los medios, el zapato que utilizan no es el adecuado, las medias no son las adecuadas, el clima no es el adecuado, lleva a un aumento de la colonización, una invasión y una proliferación de la bacteria, y llega a que esta úlcera o placa hiperqueratóxica, aquí le he puesto, se infecte y me provoca una infección local, y esta a su vez puede ser superficial o llega a ser profunda, y finalmente cuando es profunda, por lo general se compromete el hueso y me llega una osteomielitis. La úlcera es considerada la expresión clínica más importante del síndrome de pie diabético. Pues por eso la gran mayoría lo asocia a la úlcera al pie diabético. No es así, pero sí es la expresión más importante. Muy importante es clasificar y darle todos los parámetros. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de yo poder llevar mi examen clínico a yo hacerlo científico. Y lo científico, ¿por qué? Porque lo científico me va a permitir ser yo ordenado y hacer lo correcto. Entonces, si yo no describo todos los parámetros clínicos de esta úlcera, pues lamentablemente termino haciendo una impresión falsa de lo que tiene y termino haciendo costoso, oneroso e incorrecto el tratamiento. Las clasificaciones más importantes son la Universidad de Texas y la clasificación de PES. Existe la clasificación de Banner y Médico. Les comento que yo personalmente creo que es muy práctica, pero es muy insuficiente. Es así que yo he tomado como parámetro de mi investigación a la Universidad de Texas, que considero que es un poquito más completa, y la de PEDIS, que se utiliza por el International Group de Diabetic Food, esta ya es mucho más compleja todavía. Entonces este es un tipo de úlceras asociada con necrosis. Esta es una úlcera de planta de pie severísima, ¿verdad? Este paciente me llevó casi 2 años para que cierre toda la herida. He hecho lo inimaginable. He colocado cámara hiperbárica, plasma rico en plaquetas, he utilizado apósitos especializados para que cierre. Finalmente la evolución fue favorable. Este es otro tipo de úlceras que es común. Y bueno, esta es la clasificación de la Universidad de Texas. En Texas existe un hospital que se llama el hospital, y una universidad que se llama San Antonio. Este hospital es famoso, es uno de los pocos hospitales que ha revolucionado el pie diabético. El grupo fue liderado en su momento por Armstrong, que es una eminencia en el pie diabético, y para sorpresa de ustedes no es médico, es un podiatra americano.